Recientemente se ha repetido mucho que el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial fue impulsado por el uso de drogas, que las drogas, especialmente una anfetamina llamada Pervitin, habrían convertido a los soldados alemanes en supersoldados. O sea, el éxito y la resistencia del soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial se debieron al uso generalizado de drogas. ¿Fue eso verdad? Hoy vamos a descubrir que, en realidad, los aliados estaban mucho más enganchados a las drogas que los propios alemanes. Antes de empezar este video, te voy a recomendar mi libro que ya está publicado y a la venta. ¿Viste el átomo como arma? El átomo como arma cuenta la historia del proyecto Manhattan, que desarrolló las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hace algunos años que Internet, particularmente aquí en YouTube, se llenó de una serie de videos que atribuyen el éxito del soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial al Pervitin, una variante de la anfetamina, ¿verdad? En realidad, una forma comercial de anfetamina que se usaba así en Alemania durante los años previos a la guerra, bastante particularmente entre la población civil. Y aunque el uso de Pervitin por el ejército alemán fue bastante difundido, particularmente en los primeros meses de la guerra. Y cuando digo eso, quiero decir que el uso de Pervitin alcanzó su punto máximo entre los meses de abril y julio de 1940, es decir, durante la batalla de Francia. El uso de esa droga posteriormente cayó en declive por parte del ejército alemán, particularmente a partir de 1942, cuando el gobierno del Tercer Reich restringió oficialmente su uso debido a su alto potencial de adicción, pero la conversación ya se había difundido e incluso resultó en películas, ¿verdad? Como este cortometraje de 2024 llamado Pervitin, con el subtítulo La Guerra. Es una píldora amarga de tragar. No solo este cortometraje oscuro, sino también la nueva película Der Tiger del estudio Amazon. Allá de Alemania, también en su premisa, que esos soldados estarían siendo abastecidos por la metanfetamina de la Alemania nazi. Perfecto. Usaré este artículo como fuente. Ciencias médicas y los militares. El uso de anfetaminas por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Publicado en 2011 por el profesor Nikolaus Rasmussen. Nikolaus Rasmussen es un historiador estadounidense que actualmente trabaja en la Universidad de Nueva Gales del Sur, allá en Australia. Y él tiene una línea de investigación bastante amplia sobre el uso de sustancias tóxicas adictivas y el uso de drogas. ¿Cómo se desarrolló el uso de drogas a lo largo de la historia humana? Y en 2011 él publicó este artículo que sigue siendo bastante desconocido hasta hoy, diseccionando el uso de anfetaminas por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, destacando a los ingleses y a los estadounidenses, aunque esta es la versión más famosa de la droga que conocemos. El Pervitin, que fue desarrollado y vendido en la Alemania nazi y utilizado por las tropas en grandes cantidades. En 1940, esta otra versión, aquí, mucho menos conocida, fue mucho más utilizada. Este de aquí es el sulfato de benzedrina, en pocas palabras, anfetamina, que fue desarrollada y también vendida en Estados Unidos durante los años 30 para que empecemos a entender la historia. La anfetamina fue creada en 1929 inicialmente como un medicamento para el asma, pero en 1932 este laboratorio de aquí, SmithKline French, consiguió la patente de la sustancia y empezó a venderla en el mercado como tabletas de sulfato de benzedrina. A mediados de los años 30, el sulfato de benzedrina se recetaba básicamente para todo, desde cólicos menstruales hasta para dejar de hacerse pipí en la cama. Pero uno de los usos más difundidos y más recetados de esta droga era para combatir la depresión. Pon atención a este anuncio de 1945, patrocinado por el laboratorio SKF, el dueño de la benzedrina. Ahí atrás puedes ver al sujeto con cara de depresión, totalmente triste, pero como si fuera solo una sombra de la persona en la que se convierte después una persona feliz, una persona confiada. Entonces, la droga habría hecho que él se volviera mucho más saludable, mucho más feliz, mucho más productivo
Y mira lo que está escrito aquí en el anuncio. Solo en la última década se ha puesto a disposición una herramienta terapéutica, el sulfato de bencedrina, capaz de aliviar la depresión, superar la fatiga crónica y romper el ciclo vicioso de la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. Pero a pesar de esa ofensiva publicitaria, para vender la droga a un público bastante amplio, estudios médicos ya en los años 30 señalaron que la anfetamina sí aliviaba la depresión, pero empeoraba los casos de ansiedad. Y los informes de la industria que vendía la idea de que la droga aumentaba la inteligencia del individuo ya fueron contradichos en esa época por el neurólogo estadounidense Abraham Merson, quien publicó un estudio diciendo que la anfetamina no aumenta la inteligencia del individuo, sino que amplía su confianza y también su iniciativa. En 1941, cuando el ejército de los Estados Unidos ya se preparaba para un posible involucramiento en la Segunda Guerra Mundial. Este problema aquí pasó a formar parte de las discusiones de más alto nivel. Este era el shock de combate, un problema psiquiátrico que afectaba a varios soldados. Ya en la Primera Guerra Mundial, en 1941, el término shock de combate empezaba a ser reemplazado por neurosis de guerra y era descrito clínicamente como un daño a la organización mental del soldado, que se veía incapaz de escapar de una situación amenazante. Los generales sabían que las bajas por fatiga de combate probablemente serían muy numerosas. Y los médicos del ejército indicaron que la adrenalina era una sustancia que podría evitar que el soldado entrara en colapso nervioso mientras se encontraba en peligro. Pero mientras que la adrenalina realmente ayuda al cuerpo a superar dificultades a corto plazo, a largo plazo termina causando diversas secuelas al organismo. Y el entendimiento médico de la época era que la fatiga de combate estaba justamente relacionada con la fatiga física del cuerpo, debido a la descarga bastante prolongada de adrenalina. Entonces, por eso mismo, para combatir la fatiga física, empezaron a recetar anfetaminas. Y recordemos que, debido al uso bastante extenso de anfetaminas por deportistas en los años 30, ya se conocía, a principios de los años 40, el potencial adictivo de la droga. Pero en tiempos de guerra, el alto mando decidió ignorar esas señales, porque en esa época también se difundieron varios mitos de que el éxito militar alemán en 1940 se debía justamente al uso de Pervitin, la anfetamina alemana. Y un caso bastante ejemplar de esto sería justamente el uso de Pervitin por parte de los pilotos de Stuka, que entonces soportarían con mucha más facilidad las fuerzas G, bastante extremas, a las que eran sometidos durante. Y ahí entra en escena este médico británico aquí destacado por la Flecha Roja, el doctor Roland Winfield, un médico de la Real Fuerza Aérea. La Real Fuerza Aérea Winfield decidió estudiar los efectos de la anfetamina en el comportamiento de las tripulaciones de la Real Fuerza Aérea en misiones de larga duración. Entonces, él empezó a volar como observador en varias misiones de patrulla antisubmarina en hidroaviones Sutherland, misiones que duraban más de 12 horas. Al observar cómo se comportaban los pilotos drogados en comparación con los pilotos que no estaban drogados, Winfield observó que la anfetamina causaba un efecto obvio de bienestar aparente. Hacía que el soldado empezara a sonreír más y tuviera más energía para realizar sus tareas. Poco después, Winfield también se embarcó en bombarderos cuatrimotores del Comando de Bombardeo de la Real Fuerza Aérea que realizaban misiones desde allí. Él vio el potencial de la anfetamina llevado al máximo. Winfield describe cómo, en una determinada misión de bombardeo, el cielo sobre el objetivo estaba nublado y la mayoría de las tripulaciones simplemente bombardearon desde dentro de las nubes sin ver el objetivo en el suelo. Pero una tripulación que estaba bajo el efecto de las anfetaminas simplemente se lanzó por debajo de las nubes y se expuso a todo el fuego antiaéreo alemán con la justificación de cumplir la misión a toda costa. En otra misión, en las afueras de París, él vio a una tripulación de un Lancaster bajar el nivel de vuelo a menos de 50 metros
para disparar y destruir una guarnición de arma antiaérea alemana de 88 milímetros. Entonces, al final, después de todas esas observaciones, Roland Winfield recomendó el uso de anfetaminas para todas las tripulaciones británicas en combate en la línea del frente, aceptando la recomendación de Winfield. La Real Fuerza Aérea, entonces, en 1942 hizo compras enormes de anfetaminas para distribuir a sus aviadores. Y la instrucción emitida al final de ese año fue que cada tripulante debía tomar 2 tabletas de 5 miligramos, un total de 10 miligramos antes de partir a las misiones. Instrucción: Bernardo Montgomery, aquí a la derecha de la fotografía, también era un gran partidario del uso de anfetaminas por parte de las tropas. Él llamaba a las anfetaminas la droga de la confianza, contra el miedo que sus tropas tenían de Irving Rommel. Para comprobar la efectividad de la anfetamina, Montgomery realizó 2 pruebas. Él puso a 2 batallones en marcha, uno usando drogas y otro sin drogas, concluyendo que el batallón que usó las drogas llegó más rápido a la línea final. Y en la segunda prueba usó 2 grupos de combate en extenuantes 56 horas de intercambio de disparos, montaje y desmontaje de ametralladoras, construcción de trincheras, concluyendo con una marcha de 10 kilómetros. Al darse cuenta de que la tropa que estaba bajo el efecto de anfetaminas había llegado 11 minutos antes que la otra, que no tenía efecto de droga, se dio cuenta de la droga. Después de esas pruebas, Montgomery distribuyó anfetaminas a gran escala entre sus tropas en Egipto. Y durante la batalla de El Alamein, era amplio el uso de anfetaminas por parte de los soldados británicos en el ataque. Y sabiendo eso, hoy confieso que entiendo un poco mejor cómo fue que esos soldados británicos enfrentaron esos ataques a campos minados vastísimos que el Afrika Korps había colocado frente a El Alamein. Y comparando con la indicación médica de la Real Fuerza Aérea, que había recomendado el consumo de 10 miligramos por tripulante antes de las misiones en El Alamein, el mando del Medio Oriente del ejército británico recomendó el consumo de 20 miligramos por soldado. Antes del ataque, la factura por el uso abusivo de esas sustancias por parte de los soldados todavía llegaría para muchos de ellos. Pero en ese momento sus gobiernos simplemente eligieron no escuchar las indicaciones de que eso claramente sucedería. De la misma manera, también podemos notar señales claras de algo que puede perjudicarnos en el futuro, como la falta de cuidado con nuestras inversiones. Mira, échale un vistazo al gráfico para que veas cómo ha subido de valor desde entonces. En la última década, el Bitcoin aumentó en promedio de valor alrededor de un 70% al año, mientras que nuestro real, en el mismo periodo, perdió el 50% de su capitalización, capacidad de compra frente al dólar. Y mira, si sigues las noticias diarias sobre el Bitcoin, vas a ver que un día sube y al otro baja. Y eso es completamente normal para un activo de renta variable. Pero lo importante es que si ves el gráfico a largo plazo, vas a notar que su tendencia sí realmente es seguir subiendo. Y ahora, moviendo nuestra historia a Estados Unidos, tenemos que destacar la personalidad de este médico, el Dr. Andrew Ivy, considerado en los años 40 como una de las mayores autoridades médicas del país. Y en 1941 él realizó una batería de pruebas sobre la eficacia de las anfetaminas en el desempeño profesional de la vida de los soldados. Esa batería de pruebas, conducida por Ivy, involucró a soldados de tierra y también a tripulaciones aéreas. Y repetidamente los resultados de todas esas pruebas eran inconclusos. Pero entonces, misteriosamente, en julio de 1942, con Estados Unidos ya en la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Ivy emitió un informe final sobre el potencial de la anfetamina para uso militar. Y en ese informe, Ivy recomendó el uso amplio de benzedrina para todos los soldados, diciendo que aumenta la confianza y eleva la moral, y diciendo aumenta ante la privación de sueño y la fatiga, estableciendo también que el soldado que usa benzedrina ignora los dolores y mantiene el ánimo elevado. Es curioso el uso médico del término moral, que es un término militar por excelencia, justamente en un periodo en que el país se estaba preparando para convertirse en la mayor potencia mundial
y proveedora de armas y tropas para todo el mundo. Pero incluso el informe de Ivey, en julio de 1942, marca un cambio bastante brusco en su comportamiento. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya habían realizado sus propias pruebas internas y ya se habían decidido por la compra de benzedrina para uso de los soldados. Y en enero de 1943 emitió una orden de compra gigantesca para los laboratorios SKF. Los historiadores hoy en día coinciden en que el punto más importante en la historia ocurrió en 1942, cuando el vicepresidente del laboratorio SKF, Francisco Boyer, inició un lobby muy intenso. Junto con este tipo aquí, el subsecretario de Guerra de los Estados Unidos, Juan McCloy, Boyer le escribió a McCloy de manera muy enfática recomendando urgencia al subsecretario, diciendo que los británicos ya llevaban mucho tiempo usando anfetaminas y que Estados Unidos no, y que no podían quedarse atrás ante esa presión de la industria. McCloy entonces encarga estudios internos que deben ser realizados por la Secretaría del Cirujano Jefe del Ejército de los Estados Unidos sobre la eficacia de la droga. Estudios que regresan con resultados inconclusos. Pero aún así, en septiembre de 1942, los laboratorios SKF le escriben nuevamente al subsecretario McCloy agradeciéndole por la gran compra de benzedrina. Febrero de 1943, el ejército entonces comienza a distribuir kits con 6 tabletas de 5 miligramos de sulfato de benzedrina para todos los soldados. Y el mando en Washington avisa al general Eisenhower en Europa y al general MacArthur en el Pacífico que comenzarán la distribución de solo 100,000 kits mensuales hasta que la producción nacional empiece a aumentar en los meses siguientes. Eisenhower entonces responde a esa notificación exigiendo la cantidad de 500,000 kits mensuales en el segundo semestre de 1943. Todas las tropas estadounidenses, tanto en Inglaterra como en el Mediterráneo, ya están haciendo un uso bastante amplio de benzedrina e incluso se distribuye a las tripulaciones de vuelo. Esto aquí es un inhalador de benzedrina para ser usado en vuelo de nuevo. Sabiendo eso, ahora me viene a la mente esa escena de la miniserie Masters of the Air en la misión de Schweinfurt-Regensburg, donde Bucky mantiene el avión en la misión, incluso con toda la tripulación herida por esquirlas de artillería antiaérea. Pero al final de cuentas, él solo quiere cumplir la misión. No tenemos pruebas de que la anfetamina esté involucrada en el caso, pero, en fin, queda la sospecha. Y es una sospecha que solo va tomando fuerza, porque un informe de la Fuerza Aérea del Ejército de 1944 ya mostraba que, estadísticamente, las tropas estaban usando benzedrina en una dosis mucho mayor de la recomendada. Y también, según el propio informe, estaban usando la droga de forma recreativa, fuera del servicio. La benzedrina también llegó para uso de los infantes de marina en el segundo semestre de 1943 y ellos ya estaban haciendo un uso amplio de la benzedrina. En la invasión de la isla de Tarawa en noviembre de ese año, un combate que fue extremadamente feroz, duró 4 días. Causó miles de bajas y diezmó toda la resistencia japonesa en el pequeño atolón. Un informe del Comando del Cuerpo de Infantería de Marina usó los siguientes términos: la droga transforma a los soldados en demonios en el campo de batalla. El resultado fue que en el último año de la guerra, el uso de benzedrina en la línea del frente, tanto por soldados estadounidenses como británicos, fue extremadamente difundido, e incluso las tropas que asaltaron las playas de Normandía en el día D hicieron un amplio uso de anfetaminas. Mientras tanto, las pruebas con la droga seguían realizándose en Estados Unidos, y los generales llegaron a la conclusión de que realmente aumentaba la moral de las tropas. Al mismo tiempo, no disminuía sus capacidades cognitivas en relación con la habilidad de hacer disparos de precisión. Mientras ese tipo de situación se repitiera, se siguió haciendo la vista gorda en cuanto al uso abusivo de la sustancia, a pesar de que varios estudios internos mostraban de forma inconclusa la efectividad de la droga. No hubo ningún tipo de reacción por parte de los médicos militares estadounidenses, ningún tipo de protesta respecto al uso de la sustancia durante el conflicto, y la benzedrina siguió siendo producida y comprada en grandes cantidades hasta mayo de 1945,
cuando los contratos fueron entonces cancelados. Aunque en 1950, con el inicio de la Guerra de Corea, nuevamente el ejército estadounidense reinició la compra y distribución de Benzedrina, en un marcado contraste con la política interna de Alemania, que, como ya mencioné, en 1943 restringió oficialmente la distribución de pervitin a las tropas. En el frente, aunque el uso más restringido continuó, sí. Hasta el final de la guerra, la política aliada de uso de Benzedrina siguió siendo bastante amplia, como muestra este anuncio de octubre de 1944, donde se lee: para hombres en combate cuando la lucha se vuelve difícil, para salvar las vidas de hombres en combate, a través del mantenimiento de su eficiencia mental. Para superar los síntomas de la fatiga, use las tabletas de sulfato de Benzedrina, que están disponibles para consumo por las Fuerzas Armadas. Las tabletas se recomiendan para uso en combate bajo estricta prescripción médica y solo deben utilizarse en aquellas ocasiones en que el combate sea prolongado o intenso. Sin la oportunidad de descanso normal, se anticipan, aunque este es claramente un uso táctico en lugar de terapéutico, del sulfato de Benzedrina. Creemos que al médico le interesará saber que esta droga, clínicamente establecida y familiar, tiene una aplicación militar tan distinta. Las juntas médicas estadounidenses solo empezaron realmente a prestar atención a los informes que no coincidían con este tipo de escenario en 1945, señalando que los errores en combate de los soldados no eran causados por fatiga, sino por ansiedad, un síntoma que se comprobó que era amplificado por el uso de anfetaminas. Actualmente, la literatura médica usa varios libros de memorias de soldados estadounidenses de 1945 que relatan frenesíes de violencia por esos soldados que mataban indiscriminadamente, pero que también se presentaban con una mirada atónita, completamente confundidos cuando estaban en la retaguardia. Esos mismos informes de 1945 también ya comprobaban los primeros casos de adicción a la anfetamina, un factor que también se extendería por la vida de muchos de esos militares en la posguerra. Y voy a concluir esta explicación de hoy aquí para ustedes, voy a concluir con las propias palabras del profesor Rasmussen en la conclusión de su artículo científico. Síganme aquí. La opinión científica principal siempre fue que la anfetamina no era recomendada para uso militar, en ausencia de evidencia objetiva de su superioridad sobre la cafeína, debido a su potencial de adicción y efectos secundarios. Pero la ciencia terminó cediendo ante una decisión obviamente tomada por militares, y los intereses económicos, así como las evidencias sugieren, de intervención política directa. Como todas las guerras, esta no perteneció a los científicos, sino a los generales políticos. Y en América, más que en cualquier otro lugar, a los hombres de negocios. Ahora dime tú, ¿ya conocías este uso bastante amplio de Benzedrina por parte de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial? Cuéntanos aquí en los comentarios. Antes de despedirnos, te voy a recordar nuevamente que el libro El átomo como arma está en precio promocional. Aprovecha. Asegura el tuyo antes de que la venta en Amazon empiece con un precio un poco más alto, Haz clic en el enlace de la descripción o escanea este QR y consigue tu ejemplar para que aprendas sobre este capítulo tan importante que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial exactamente hace 80 años. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y también danos un like. No olvides suscribirte a Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Como siempre, aquí me despido, te agradezco nuevamente por tu audiencia y te mando un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.